Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nosotros somos los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y hoy hablaremos del tema arrancador magnético a voltaje pleno. Nuestro equipo está conformado por los cadetes de tercer año de la carrera del Cuerpo General, Rivera Cortés Alberto, Santos Guillén Cristela Islín, López del Barrio Carlos Alberto y Suber Vilvera Ricardo. A continuación les muestro el diagrama esquemático del arrancador magnético, lo cual les explicaremos en breve. Bien, el arrancador magnético cuenta de dos etapas, siendo la primera la etapa de fuerza. Primero tenemos el módulo de bloqueo. En el segundo módulo tenemos los recuadros, que son los fusibles. Después tenemos contactos normalmente abiertos de un contactor llamado A, que contiene el contacto 1, 2 y 3 normalmente cerrados. Después tenemos el relé de sobrecarga con sus contactos L1, L2 y L3 y con sus salidas en T1, T2 y T3, y de ahí se dirige hacia el motor de jaula de ardilla. Todo esto comprendido para la etapa de fuerza. Para la etapa de control se le adiciona un transformador para reducir el voltaje a 120 volts y que la bobina no se dañe, ya que la misma trabaja a 120 volts, y para energizarla hay que alimentar al transformador de las dos primeras fases al lado del primario, que trabaja a 208, y para la salida nos vamos conforme al diagrama. De X1 luego vamos a un botón normalmente abierto que nos va a servir como arranque. Luego tenemos un botón que nos sirve como botón de paro, que será el rojo, y que va a estar en el estado normalmente cerrado, es decir, entre las terminales 1 y 2. Seguimos con el diagrama y tenemos un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé de sobrecarga entre las terminales 95 y 96 de entrada y salida. Por último, tenemos la bobina del contactor, que es la armadura, y que se energiza con las terminales A1 y A2. Por último, encontramos la luz piloto, que se encuentra en el módulo 3. A continuación se muestra el motor trifásico, el cual para poder funcionar primero se debe colocar en una conexión, ya sea en estrella o en delta. Nosotros en este caso utilizaremos la conexión en estrella. Para esto podemos apreciar que los módulos están enumerados del 1 al 9. Entonces la conexión en estrella se realiza según el diagrama, conectando los módulos de los extremos entre sí y los módulos del centro en serie respectivamente. Posteriormente vamos con la etapa de fuerza. De la línea 1 del módulo de bloqueo salimos hacia el portafusible hacia un fusible, siempre a los de arriba de la línea 1. Luego, saliendo del fusible hacia un contacto normalmente abierto del contactor A, es decir, de la salida de la línea 1 hacia un contacto normalmente abierto de este contactor A. Luego, de la salida del contactor hacia el relé de sobrecarga a L1. Posteriormente, del relé de sobrecarga va directo hacia el motor de la línea 1. Estos mismos pasos se repetirán para la línea 2 y para la línea 3. De la línea 2 hacia el fusible 2. De la salida del fusible 2 hacia el segundo contacto. Posteriormente, del segundo contacto hacia L2 y por último del relé hacia el motor, pero ahora a la línea 2. De la línea 3 hacia el fusible 3. De la salida del fusible 3 hacia el tercer contacto. Luego de la salida del tercer contacto hacia L3 y por último del relé hacia el motor, pero ahora a la línea 3. Y con esto concluimos la etapa de fuerza. Lo que se muestra a continuación no se encuentra en el diagrama. Para la prueba de control vamos a valernos del transformador para reducir el voltaje, es decir, energizamos el transformador del lado del primario y ya podremos ocupar las salidas del transformador. De la X1 iremos hacia el botón normalmente abierto número 3, la salida hacia el normalmente cerrado, que se encuentra entre la terminal 1 y 2. Salimos del 2, de esa salida vamos al contacto normalmente cerrado del relé de sobrecarga, que está en 95 y 96. La salida que está en el 96 va hacia la bobina del contactor A. La salida de la bobina cierra en la línea 1, que es X2. Como está así, el control funciona medianamente, por lo que el AX que se encuentra en el diagrama es para mantener enclavado el botón de arranque. Para que el motor opere necesito mantener presionado el botón de arranque, porque una vez que se suelte se vuelve a soltar la armadura del contactor y deja de funcionar. Solo estará funcionando mientras yo lo esté presionando. Para realizar el enclavamiento del botón ocupamos del contactor en un contacto auxiliar, que en este caso es un normalmente abierto, AX. El contactor tiene un contacto auxiliar que se encuentra en la terminal 13
normalmente abierto al 14. Estos dos se van a conectar, es como un circuito en paralelo. Estos se conectarán en paralelo hacia el contacto normalmente abierto que está en el 3 y 4. La única vez que se pare será cuando presione el botón de parado. La luz piloto sirve para indicar cuando el motor está operando. La única ocasión en la que el motor esté operando será cuando la bobina esté funcionando. La entrada de la bobina está en A1 y A2 y estas dos conexiones se van en paralelo a la luz piloto. Energizamos, se activa la armadura y por consecuencia se activa la luz piloto. Si lo paramos con el botón se desactivará la luz piloto. Para el motor jaula de ardilla se suele utilizar el arranque de estrella triángulo. Aquí la corriente de arranque disminuye, pero también lo hace la culpa de arranque, por lo que puede ser muy útil para mover máquinas de arranque en vacío o con poca carga. La función principal del arrancador magnético es controlar un motor eléctrico tanto en arranque como en parada del motor, así como su protección del mismo como la del operador de la maquinaria. Sus partes principales son contactos de fuerza, contacto auxiliar de retención y bobina del arrancador. Es decir, el arrancador es un interruptor que por medio del cual su bobina cierra los contactos. Si el arrancador a tensión plena en motores trifásicos es el más sencillo, pero se deben de tener en cuenta varios factores. Y para eso debemos saber cuándo se puede arrancar un motor a tensión plena. Únicamente se tienen que saber cuándo es conveniente arrancar el motor de esta manera, y esa es la principal razón por la que se realiza este trabajo. Bueno, y eso fue todo por el momento, acerca del arrancador magnético a plena carga. En verdad, el equipo del tercer año Grupo Delta les agradece la atención prestada. Esperamos que este video sea de su agrado, y si es así, no olviden dejar su like, para traer con nosotros más videos como este. Muy bien, nos despedimos y hasta pronto.